Antes de las elecciones de 2006 yo ya decía, no, ningún partido me representa, no conocía muy bien acerca de la lucha, soy sincera. Y de repente a mis manos llega la sexta declaración de la Selva Lacandona. Llega, la empiezo a leer, la empiezo a conocer y digo, vale, pues esto es lo que por lo que nosotros deberíamos de luchar, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos, donde nos agrupemos en México y donde recibamos el apoyo de extranjeros que también son de abajo y luchan por crear un nuevo mundo. Ahí decidí que el Partido de los Comunistas era mi trinchera donde yo podía aportar algo al cambio de la sociedad en México. Ser mujer y ser comunista no es fácil tampoco, ¿no? Mi familia al principio no me apoyó, o sea, te van a matar, te van a desaparecer, pero conforme fueron pasando los años se dieron cuenta que pues esto era real, ¿no? Desde que tenía 22 años aproximadamente, me interesó mucho la lucha social en México. Mis padres me enseñaron que pues había que chingarse en esta vida, ¿no? Había que trabajar y trabajar y trabajar duro para poder llegar a tener algo. Pero conforme fueron pasando los años, yo me di cuenta que aún y que trabajaras, que aún y que te fregaras diario, pues en realidad no conseguías pues las cosas que tú querías. Conocí a la Juventud Comunista de México, fui a mi primera junta, en los que ahora son mis compañeros y mis compañeras, y pues me empezaron, ¿no?, a integrar y a contar y a educarme de otra manera. El comunismo como una doctrina, el comunismo como un sistema político, social y económico, creo yo que es el más completo. Nosotros no queremos pues que existan las clases sociales, porque si existen las clases sociales, existen los ricos que explotan a los pobres. Creo que el comunismo es el sistema y es la ideología que engloba todo el bien común para todas las personas de este mundo. Nosotros en la Juventud Comunista de México tratamos de hacer un cambio total del sistema. Nosotros lo que buscamos es el derrocamiento de la burguesía nacional y extranjera de este país. Buscamos el tumbar de sus puestos del poder a todos los partidos políticos electorales, PRI, PAN, PRD, PT y todos los que salen cada elección, ¿no? Todos los que se inventa el mismo sistema. Nosotros buscamos un mundo, un México, donde no se explote al hombre por el hombre, donde nuestra fuerza de trabajo no sea subvalorada, donde nosotros podamos estudiar, donde podamos trabajar, donde podamos vivir con dignidad. Buscamos en la Juventud Comunista de México una sociedad igualitaria, donde no tengamos el por qué salir a las calles sin saber si vamos a regresar a nuestras casas por la violencia. Buscamos una sociedad donde podamos ir a las escuelas sin preocuparnos si las podemos pagar o no. Buscamos trabajos donde sean dignificados, donde no tengamos que humillarnos, ni vendernos, ni sobajarnos por un mísero salario. Hemos hecho nuestro Plan Nacional de Lucha. Buscamos, junto con más organizaciones de la otra campaña, organizaciones todas anticapitalistas y de izquierda, el juntos lograr esta meta, ¿no?, este sueño de un mundo mejor. Lo que se busca en una marcha es que todas las personas que están pasando alrededor se estén dando cuenta de que se está haciendo algo. Más allá del salir en las noticias o el salir en los periódicos, buscamos en el estar en la calle, que se escuchen nuestras demandas y que otras personas se den cuenta que hay personas que estamos luchando. ¿Qué se puede cambiar con una marcha? Hay países en los que sí se ha hecho. En México yo creo que aún le falta un poco, pero pues eso no detiene ni nos cambia la postura, ¿no?, de que hay que salir a las calles a exigir lo que es nuestro. En la marcha del 8 de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Principalmente lo que buscamos ahí es recordarle a todos los jóvenes, recordarle a todas las señoras, a los señores, etcétera, que no es el Día de la Mujer Burguesa, que el 8 de marzo viene desde 1910 y que es un día por las mujeres de abajo, por las mujeres que trabajamos. Ahí lo que se buscó fue establecer las demandas y las exigencias que tenemos como mujeres trabajadoras, que nuestros hijos, pues, en el dado caso, las que los tengan,
puedan tener una educación gratuita, el que puedan tener guarderías de nivel, el que nuestro salario sea equitativo al salario de los hombres, etcétera. Nosotros íbamos con las demandas de abajo, de las mujeres de los Fomerreis, de las mujeres de las colonias proletarias, exigiendo pues el respeto hacia la mujer trabajadora. Y sí quitando el estereotipo de que es el Día de la Mujer, donde te dan flores y te dan descuentos en las tiendas departamentales. Por favor, compañeros, por favor, compañera, no es el Día de la Mujer burguesa, es el Día de la Mujer que lucha. Cuando vas en una marcha, y por ejemplo en este caso una marcha de mujeres, se empieza a compartir toda esta energía, todas estas demandas, el ir viendo a tus compañeras que ya dejaron de lado el calladita te ves más bonita, el chiquita, tú no opines, eres mujer, mejor vete a tu casa a hacer de comer. Ya cuando vas ahí se va compartiendo toda la energía, todas las demandas, todos los gritos, que por ejemplo en el momento en el que me tocó estar de frente con un policía, dije, ay hijito, de aquí soy. Aunque seas hombre y aunque seas policía y aunque midas más de medio metro que yo, no te tengo miedo. Y ahora sí que nos tengan miedo porque nosotros no les tenemos miedo. Dentro de las luchas existen muchísimas mujeres que se la parten diariamente, desde las obreras, desde la maquila, la trabajadora doméstica, la trabajadora sexual. Ese feminismo yo lo vivo por ellas. Es una onda que se confunde luego el feminismo mucho con el hembrismo, ¿no? Que nosotras odiamos a los hombres, que nosotras queremos ser más que los hombres. Por favor, no tengan miedo, solamente queremos igualdad y solamente queremos respeto, no buscamos otra cosa. Primero, lo que debemos de hacer es ser conscientes que nosotros somos la mayoría, que el pueblo de abajo somos la mayoría. Primero, el concientizarnos, el saber que todo lo que estamos necesitando ahorita nos lo merecemos, que nos merecemos una educación, salud, trabajo, democracia. ¿Qué podemos hacer? Organizarnos, empezar, no sé, con comités de barrio, comités estudiantiles y principalmente el salir a las calles y decirles de frente no nos representan, exigir, es lo que podemos hacer hoy, no quedarnos en casa viendo la tele y con los brazos cruzados. Pues nosotros somos la juventud, nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente. En nuestras manos está, como jóvenes, el cambiar la situación actual. Nosotros como jóvenes tenemos esa responsabilidad, es una responsabilidad ante la historia. Nosotros debemos de buscar y de luchar porque el día de mañana las generaciones que van a venir no se queden viendo porque nadie luchó por nosotros, porque nadie hizo nada. En nuestros hombros está esa responsabilidad y pues es parte de lo que debemos de hacer. La juventud, lo repito, no somos el futuro, somos el presente.